Buenos días, hermanos. Espero que estos días no estén siendo del todo complicados, digo del todo porque la verdad es que son tiempos difíciles los que nos han tocado vivir, quizás tiempos que nunca habríamos llegado a imaginar. La realidad de este país ha cambiado por completo en estos días y bueno, estamos ahí confiando en el Señor en medio de una situación que nos puede venir como extraña. Pero bueno, en estos días meditaba sobre el Salmo 116, un salmo que ya estuvimos hace no demasiado tiempo meditando en él, cuando todavía podíamos hacer cultos en la iglesia, ¿no? En el edificio físico. Y en este salmo hay una frase realmente impactante y que tiene que ver con cómo se relaciona Dios con su pueblo, ¿no? A veces nos preguntamos, bueno, Dios está cerca, Dios está lejos, ¿qué tipo de relación tiene con nosotros, con sus hijos? Y la verdad es que, bueno, a veces decimos aquello de, según cómo nos levantemos, pues hoy siento a Dios cerca, o la otra vertiente, ¿no? Hoy siento a Dios un poco lejano. Y claro, parece que Dios dependa o esté supeditado a nuestro estado de ánimo, ¿no? Cuando la realidad no es esa, ¿no? Mira lo que dice el salmista en este Salmo 116, dice... una realidad muy importante que es bueno recordarla, sobre todo en estos tiempos en los que estamos ahora. Dice, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Esto nos libera de pensar que Dios está supeditado a nuestro ánimo, a nuestro, si hoy estoy contento o hoy estoy un poco más animado, entonces lo siento, o desanimado, lo siento más cerca, lo siento más lejos. No, la realidad es que independientemente de cómo sintamos al Señor, Él está a nuestro lado. Claro, somos sus hijos, Él nos ama, nos cuida, Él camina a nuestro lado. Tiene a su ángel acampando a nuestro alrededor, defendiéndonos de todo mal. El Señor está a nuestro lado y está por encima de si lo sentimos o no lo sentimos cerca. Él está ahí. Él está a nuestro lado, acompañándonos cada día. ¿Por qué digo todo esto? Porque es que a veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, es que parece que Dios está lejos de su pueblo y más en estos tiempos, incluso parece que Dios esté lejos de la humanidad. Ya que, claro, todo lo que está pasando a nivel planetario, pues claro, si Dios estuviera cerca no pasaría. Podemos llegar a caer en medio de estos pensamientos, ¿no? Y que seguramente incluso amigos no creyentes nos harán, ¿cómo Dios permite estas cosas si Él tanto nos ama, si Él tanto ama a su creación, a sus hijos, a su pueblo? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Es que no estamos sufriendo? Bueno, hay que tener claro algunas cosas, pero no olvidemos un detalle. Y es que quizás todo esto ya esté apuntando hacia esos últimos tiempos, hacia esos últimos días de los que habla la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, pero también en los capítulos finales de Mateo. Y la verdad, tenemos que tener presente eso, que si estamos en esta tierra, que el Señor está abierto un tiempo de gracia desde su primera venida hasta su segunda venida, pero que ya nos acercamos a esos momentos en los que su segunda venida está próxima, en los que va a venir a juzgar al mundo. De hecho, fijaros el detalle, todo lo que está sucediendo a nivel planetario. Afecta a todo el mundo, seas creyente o no seas creyente. Y los creyentes tenemos que seguir ahí en medio de toda esta tormenta. En medio de toda esta tormenta tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir siendo esa luz en medio de esta oscura tempestad que estamos viviendo. Y a veces es difícil, no nos vamos a engañar. A veces es difícil. Y en estos momentos... la reflexión que me gustaría dejar es precisamente la del Salmo 116, lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que en medio de esta situación Dios escucha a su pueblo. En medio de esta problemática que está sucediendo, el Señor nos cuida. Nos cuidaba antes de esta problemática y nos sigue cuidando ahora. Por eso es importante recordar las palabras de este Salmo. Pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído a mí. Dios está a nuestro lado. Esto no hay que olvidarlo nunca, por muy complicada que sea la situación que estemos viviendo. El Señor está aquí cuidando de nosotros. Su ángel está acampando alrededor nuestro, protegiéndonos y también luchando. Y Dios, nuestro Creador,
que nos ama tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros, que lo entregó por ti, que lo entregó por mí, está a nuestro lado, está escuchando tu voz, está escuchando tus súplicas. Él está atento a todo lo que dices. Por eso es importante seguir orando en medio de todo este tiempo, incluso en medio de estas situaciones que hace un mes serían imposibles ni siquiera llegar a imaginar. ¿Va a parar la liga en este país? Imposible, pues la liga se ha detenido. ¿Vamos a tener que dejar de ir a trabajar físicamente al puesto del trabajo? Pues en la mayoría de casos también ha sucedido. ¿Va a poderse quedar toda la gente encerrada en sus casas de manera obligatoria? Pues ha sucedido. ¿Va a venir un virus que lo va a cambiar todo? Bueno, ahora es un virus, no sabemos lo que vendrá más adelante. Pero lo importante es que en medio de todas las situaciones de nuestra vida, el Señor está cuidándonos. Y Él sigue obrando en nuestra vida. Y esta realidad lleva al salmista a reaccionar de una manera muy positiva, porque el salmista llega a un momento que en su vida está en el fondo, está que la única salida a su situación es la muerte. Pero el salmista obra en medio de su vida. Y el obrar de Dios lleva al salmista a adorarle, a servirle. Y esta es la clave, a comprometerse más con el Señor y con su obra. Claro, entonces la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿a qué me está llevando toda esta situación, ¿no? ¿Como el salmista algo positivo o me dejo llevar por mis pensamientos negativos y, bueno, por los problemas que, ya digo, no es solo el coronavirus, hay muchos más problemas en nuestras vidas. Claro, ahora hasta ir a comprar se ha convertido en un problema, ¿no? Pero ya venían problemas de más atrás, o sea, no. Lo único que ha pasado es que se han añadido nuevas situaciones, ¿no? Pero ¿a qué te lleva saber que el Señor, en medio de toda esta situación, en medio de tus días difíciles, en medio de este valle de muerte que estamos atravesando, en medio de esta tormenta que está azotando nuestra barca, nuestra vida, ¿a qué nos lleva? Saber que el Señor, en medio de todo esto, está a nuestro lado, nos está cuidando, nos está dando fuerzas, nos está dando ánimos, incluso, permitirme que lo diga así, pero nos está mimando y nos está guardando en sus brazos. Pues déjame proponerte que, como mínimo, el saber que Dios está inclinado, atento a nuestra voz, escuchando con atención nuestras palabras. Como mínimo, esto ha de llevarnos a confiar cada día más en el Señor, sabiendo que Él nos ama. Mirad, esta semana escuchaba un audio que me han enviado. No sé si la persona que lo ha grabado es creyente o no, pero decía, nosotros como humanos tenemos 3 amores: la vida, la familia y los amigos. Y entonces añade, la vida porque es corta, la familia porque es única y los amigos porque son contados. No me acaba de gustar. Sí que me gusta la idea de esos 3 amores, pero no los motivos que da. Así que voy a darle una vuelta. Déjame darle una vuelta a este audio y afirmar que tenemos 3 amores. La vida, que es un regalo de Dios. Un regalo que además es eterno en sus manos. La familia, la de sangre, sí, pero también la espiritual, que al final es con la espiritual con quien estaremos compartiendo toda la eternidad. Y sobre todo, el mayor regalo de todos, el amor de Dios. El amor de Dios que está por encima de todo entendimiento. Un amor puro, cristalino, completo y eterno. El salmista llegó a estar en una situación en la que el resultado de esa situación, la única salida, era la muerte. Ya lo apuntaba antes y decía, estaba yo postrado. Y lo importante no es que él estuviera en esa situación límite, sino es lo que Dios hizo en medio de la vida del salmista. Y dice el texto, y me salvó. Dios nos regala la vida, el Señor nos regala una nueva familia y sobre todo nos regala su amor. Por eso dejo como reflexión final que, al igual que la experiencia que el salmista vivió con el Señor, lo llevó a alabar a Dios, a comprometerse más con Él y a servirle de una manera más comprometida. Pues que para nosotros también toda esta situación que estamos viviendo nos lleve a seguir alabando al Señor en medio de toda esta locura. Y alabar, ya sabéis que
que es una parte de la adoración, que no es solamente cantar, que podemos cantar en nuestras casas, sino que es mucho más que eso. Es que toda nuestra vida esté en constante sintonía con el Señor, en obediencia. Por tanto, que toda esta situación nos lleve a alabar más al Señor, a seguir alabándole, a adorarle, que también nos lleve a seguir confiando en Él, porque a veces podemos pensar, bueno, en medio de todo esto, ¿podemos confiar en el Señor? Sí, podemos confiar, porque sabemos el resultado final. El resultado final siempre va a ser lo mejor. Lo mejor. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Porque el Señor está obrando en medio de esta situación. Pero está obrando en medio de esta situación a nivel planetario y también sigue obrando en tu vida a todos los niveles, en todos tus problemas y todas tus situaciones. Por tanto, sigue confiando en el Señor en medio de este valle de muerte que estamos atravesando. Pero es que además, también, hay que saber que el Señor, y ya lo decía antes, tiene el control de todas las cosas y todo esto ha de llevarnos a comprometernos más con Él, a seguir sirviéndole, ya sea desde nuestras casas, ya sea en el trabajo, en nuestras familias, cuando podamos volver a salir en nuestro barrio, en nuestra escalera de vecinos, allí donde el Señor nos ha puesto, vamos a seguir sirviéndole tal como Él quiere. Y en medio de nuestra iglesia local, evidentemente, aprovecha las oportunidades de servicio que el Señor te dé. Y tú puedes pensar, bueno, oportunidades de servicio en medio de esta situación en la que estamos encerrados y no podemos vernos físicamente las caras. Pues sí, porque como mínimo, en estos días puedes orar. Puedes orar. Puedes hablar con el Señor, quizás incluso como nunca lo has hecho hasta ahora, porque tienes tiempo de sobras. Incluso aunque trabajes, como es el caso de Loida y mío, tienes tiempo, más tiempo que antes, para dedicar al Señor en oración y en escuchar su palabra, en oírle, en leerla. Aprovéchalo, aprovecha este tiempo que el Señor te da. Y recuerda que el Señor está inclinado a nuestro lado, escuchando nuestra voz, escuchando nuestras peticiones y, muy importante, obrando en medio de todas esas situaciones. Que el Señor nos bendiga.